Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Abogado Responde, ese programa que les acompaña todas las noches de los viernes a la franja horaria entre las 10 y las 11 de la noche, ese programa que se repite los sábados por la tarde, eso de las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde, y que unos días más tarde es colgado en nuestra página web, www.tvferrol.es, y lo pueden seguir pues cualquier día, porque queda ahí interminablemente colgado, ¿no? En nuestra página web. De hecho pueden ver cualquiera de los programas que se han emitido desde aquel 13 de octubre del 2010, en que empezamos ya nuestra andadura. Y uno de nuestros primeros programas precisamente está el invitado que hoy tenemos. Llevamos muy poquitos programas, no fue en el mes de octubre, noviembre, diciembre, pero sí en el mes de enero, cuando pues tuvimos la oportunidad de tener al invitado que hoy enseguida van a poder escuchar la conversación que tendremos hoy con él. Es un programa bien diferente al dedicado al que vamos a dedicar un programa de derecho marítimo. Todos al ver este dato lo recordarán, porque de hecho fue un programa de los que hemos tenido la oportunidad de ver repetidos. Y bueno, pues tenemos otra vez a don Jaime Lapena. Muy buenas noches, don Jaime. Hola, buenas noches. En aquella ocasión el derecho marítimo, una ciencia en la que hay muy poquitos especialistas, no ya en Ferrol, sino en Galicia, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay pocos especializados en esta materia, no solo por el derecho marítimo, sino por el conocimiento de todo lo que rodea eso. Es difícil hablar del derecho marítimo sin conocer lo que es el barco, la estructura del barco, el funcionamiento, accidentes marítimos, en convenios internacionales. Es complejo el derecho marítimo y es una rama prácticamente extendida del derecho mercantil. Efectivamente, yo recuerdo incluso cuando hice la carrera, cuando le dedicamos pues un capítulo completamente distinto al resto del derecho mercantil. Efectivamente, nuestro profesor pues destacaba eso que dice usted, de que es un poco desgajado el derecho mercantil, aunque se estudie dentro del mismo, pero bueno, efectivamente una disciplina muy compleja, y en la que yo recuerdo en la conversación que tuvimos antes de grabar el primer programa, en aquella primera contacto que tuvimos, como usted me indicaba que, claro, usted lo que le ayuda es un poco sus conocimientos de derecho marítimo unidos a sus conocimientos marítimos unidos a sus conocimientos de derecho, por lo tanto un abogado al uso no le es fácil. No, efectivamente. Sin conocer náutica, sin conocer construcción naval, sin conocer una serie de materias relacionadas con el buque, que es el centro del derecho marítimo, es imposible abarcar esta materia. De hecho, recuerdo, luego al final no lo emitimos en ese programa, pero seguro que don Jaime me permitirá que desvele un poquito cómo me enseñó incluso mapas que tiene ahí, que incluso, claro, le gusta al cliente ver cómo usted puede interpretar mapas y con toda tranquilidad. Es lo fundamental. Si a mi despacho llega un capitán o un piloto, un práctico, un patrón, que es los que más he defendido, pues evidentemente uno tiene que tener su mesa de rota, sus aparatos manuales para medir las distancias, poner la carta sobre la mesa, situarse, trazar los rumbos. Eso hay que saberlo, hay que saber hacerlo. Solo así al cliente se influye en él y deposita la confianza. Hablan el mismo lenguaje y se entienden, y saben también el abogado lo que es la vida en el mar y todas las dificultades que presenta el día a día en sus tareas. Eso es fundamental. Claro, que supongo que un cliente, alguien relacionado con el mundo de la mar que ve que no tiene muchos conocimientos, el abogado en derecho marítimo, sentirá lo mismo que a lo mejor un agricultor, ¿no? Que va a un abogado que no tiene ni idea de tierras y que resultará muy incómodo, claro. Puede ser un poco la misma situación, ¿no? En el ámbito del derecho marítimo. Más distante. Todos estamos sobre la tierra, pero no estamos sobre el mar. La mar es un medio hostil al hombre, que tiene que dominar con mucha dificultad, con mucho peligro, y el riesgo ya es algo permanente en la navegación. Por eso los franceses le llevaban a toda navegación la aventura marítima, la aventura comercial marítima, porque normalmente lo fundamental en ello era el transporte o la extracción de productos de la mar. Entonces el medio marino pesaba mucho y estaba siempre presente, y sin dominarlo es imposible llevar esa tarea a cabo. Bueno, de todas formas, en el despacho de don Jaime Lapena, para su suerte, o mejor, para su desgracia, no hay demasiados asuntos. O sea, hay asuntos, obviamente, de derecho marítimo, pero no es lo único que lleva en el despacho. No, y mucho menos. Sería imposible vivir en Ferrol dedicándoselos al derecho marítimo. Tal vez en los grandes despachos de Madrid, en que se concentra el derecho marítimo no solo en el ámbito nacional o español, sino en el ámbito internacional, pueden sostenerse. Sobre todo en Londres, supongo. Sí, concretamente Madrid centra muchísimo todos los asuntos de derecho marítimo, porque es el centro geográfico de España,
porque está allí el Tribunal Supremo, por una serie de circunstancias. Evidentemente hay una escuela de Derecho Marítimo muy importante en el País Vasco, en Cataluña y algo en Valencia que, a mi modo de ver, está decayendo últimamente. Pero sí existen esos focos, cosa que no existe en Galicia. En Galicia hay una escuela de náutica, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. La escuela de náutica forma a profesionales náuticos que sepan navegar, o que si son maquinistas que sepan dominar ese servicio del barco, pero nada más. Muy bien, pues hoy de todas formas el tema que nos ocupa es un mundo un poco desconocido, creo que para el ciudadano medio, supongo que no para los abogados, pero sí para el ciudadano medio, que es el mundo del arbitraje. Un mundo pues, que a lo mejor con la crisis pues, habrá que potenciar, ¿no? Supongo. De todas formas, un poco a grandes rasgos, aunque luego profundicemos en cada aspecto, ¿qué es el arbitraje? Es decir, si alguien, nuestro espectador, pues, no sabe muy bien de qué va eso, ¿cómo podríamos resumirlo brevemente? Bueno, se puede resumir muy brevemente diciendo que en el arbitraje predomina la voluntad de las partes, la libre voluntad de las partes, de someter una contienda, unas diferencias existentes entre dos o más personas, en vez de un juez, a un árbitro. Y por eso mismo el árbitro viene investido y sus resoluciones vienen investidas de un carácter similar a la sentencia, y son títulos ejecutivos igualmente. Entonces, ellos libremente, ¿no?, eso es lo fundamental, la libertad, se someten sus diferencias, en vez de un juez, a un árbitro, o a 3 árbitros o a 5 árbitros. O sea, que era el arbitraje puede ser distinto. Muchos tipos. Pero que era bien entendido, por lo tanto, que si una de las dos partes no quiere arbitraje, no lo va a haber. Evidentemente. Tiene que haber un acuerdo fundamental en el sometimiento de la cuestión, de la discrepancia que se plantea, del conflicto o incluso del pleito en marcha, a un arbitraje. Y los árbitros designados, pues evidentemente están seleccionados, no son cualesquiera, sino que están designados por el tribunal, que tiene su... Luego tocaremos esa designación de árbitros. De cualquier forma, podríamos citar así grandes rasgos cuáles serían las ventajas e inconvenientes, si es que hay algún inconveniente en el modelo de arbitraje. Bueno, fundamentalmente el arbitraje sirve para imprimir mayor rapidez a las resoluciones judiciales. Y después también se dice, hasta no con mucho rigor a mi juicio, porque el arbitraje supone más acercamiento a la justicia que la ley, que el judicial. Se piensa que el judicial se somete solo a la ley. Como decían los romanos, dura lex ex lex, y se quedaban tan tranquilos. No, no es así. De acuerdo con el artículo 3.2 del Código Civil, existe la equidad. ¿Y qué es la equidad? Ahí sería lo más discutible. Unos dicen que es la igualdad. No, para mí es mucho más que la igualdad. Es lo que también estudiamos todos en Derecho Romano, es esa virtud, en virtud del cual se flexibiliza la norma en su aplicación al caso concreto para que el resultado sea justo. Por lo tanto, los jueces no pueden decir que solo aplican la ley, porque el artículo 3.2 del Código Civil es ley por excelencia, es ley general, es la base de los principios de derecho aplicables en España. Y por lo tanto, lo que se hace en los tribunales y lo que hacen también los árbitros es ser flexibles dentro de la justicia para aplicar una norma. Una norma, evidentemente, que tiene el carácter de generalidad, no se puede aplicar igual a distintas situaciones. Entonces, bajo el principio de la virtud de la equidad, consagrado en cierto modo como ley en nuestro Código Civil, se aplica la norma, se adapta la norma, se flexibiliza la norma que se representaba como una vara, que se aplica por igual a todos, en una vara que se flexibiliza y que un poco trata de ajustarse a cada caso concreto. ¿Para qué? Para que resulte una sentencia justa o para que resulte un arbitraje justo. O eso que decían los romanos, o sea, es una gran virtud en aplicación por los tribunales y por los árbitros. Lo que pasa es que lo que se diferencia, en cierto modo, es que los arbitrajes pueden ser de equidad
como si no pusiera a ser la sentencia de equidad, o de derecho. Cuando el arbitraje es de derecho, es que tiene que ser resuelto conforme a las normas legales. En cambio, el de equidad se aplican las normas, pero flexibilizándolas más. Se busca el árbitro como aquello que se llamaba en el siglo XIX, en nuestro ley de enjuiciamiento civil, el amigable componedor. Es decir, aquellas personas que reunían unas condiciones personales, una no actitud, sino una aptitud para ser capaces de que las personas que están en conflicto, al someterse al árbitro, llegasen a ponerse de acuerdo. Se flexibilizase la postura de cada una y se llegase a un encuentro, que es la solución justa. De todas formas, ¿tendrá algún inconveniente o no el sistema arbitral? Bueno, el inconveniente que tiene y que se presenta en la realidad de siempre en España es que, como se dice ahora, no hay la cultura del arbitraje. Bueno, dígase como quiera. Lo cierto es que los españoles somos en general reacios a someternos al arbitraje. Parece que depositamos más confianza en el juez como funcionario seleccionado, elegido e imbuido del Poder Judicial para resolver nuestro conflicto, que aquel que somete a unas personas privadas, a unos iguales, en cierto modo, en que depositamos la confianza, pero no dejan de ser de personas que no tienen esa aureola del poder público. Es cierto que las resoluciones después son iguales, se ejecutan, salvo que un tribunal las considere contraria a derecho. Lo que pasa es que de lo que usted habla de la aureola parece que es casi necesario en España, ¿no? De hecho, hay la famosa anécdota de, creo recordar que era Miguel de Unamuno, cuando va a explicar, bueno, pues como profesor invitado en un college británico, y bueno, acepta la invitación, pero bueno, no decano, pero bueno, al equivalente al decano allí, se disculpa diciendo que no es un especialista en la materia, y él, sin dar la más mínima importancia, el decano le dice, bueno, en este país nos fijamos más en los conocimientos que en los títulos. Es quizá la cultura que cala en España, sí, ¿no? Que necesitamos un sí. título, algo que ampare a fulano como depositario, ¿no? De eso la capacidad. Es cierto. Por eso lo han eliminado a los juristas, lo han eliminado como requisito en la ley de mediación. Yo creo que, y en la ley de arbitraje, en cierto modo, pues también se ha limitado al ampliar la condición de árbitro de equidad, la condición de árbitro de derecho, al arbitraje de derecho, la condición de juristas. Es decir, que puede ser un árbitro único que no tenga nada que ver con el mundo del derecho, que no sea, como se llama ahora, un operador jurídico, entendiendo dentro de estos los abogados en ejercicio, que son los que tienen una práctica profesional directa y un contacto directo con los clientes, con los justiciables, que se sabe lo que sufre, ellos en ese procedimiento, que saben lo que les cuesta, todo eso lo conoce un abogado mejor que nadie. Pero otros pueden ser magistrados jubilados, que evidentemente que sí se da. Un magistrado de larga experiencia que llegó a la edad de jubilación puede ser un buen árbitro. O tiene que ser, o debe de ser un buen árbitro. O también los notarios, o también los registradores de la propiedad, que todos ellos son medio funcionarios por decirlo así, pero que están en el mundo de lo jurídico y por lo tanto son profesionales. En ese sentido la ley ha cambiado y ya no dice abogados o letrados en ejercicio, sino dice juristas. Se ha planteado una gran discusión sobre lo que es un jurista. Hay algunos que sostienen que jurista es el licenciado en Derecho, sin más. Ha terminado los estudios de Derecho, luego ya es jurista. Pues bien, la mayoría opina que no. Un jurista tiene que hacerse. Tiene que adquirir un bagaje en el ejercicio de su actividad, que no lo tiene el alumno de la facultad cuando aprueba la última asignatura, sin más. Esa es la gran diferencia. Entonces, al decir jurista, se supone que se refiere a personas avezadas en el campo de este mundo jurídico, que conocen las normas, pero conocen también las personas. Es imprescindible. Antes, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1891, si no me fallo, 81, perdón, hablaba de amigables componedores. Pues eso es más razonable.
Pero ¿qué pasa con los amigables componedores para resolver los conflictos jurídicos? Pues eran ciudadanos que se elegían por las partes por su sentido del equilibrio, de la honestidad y cierta capacidad natural para llegar al encuentro entre las personas que tienen un conflicto. Eso no se aprende. Eso no se aprende. Por eso, cuando la ley de mediación, que ahora se acaba de aprobar, ya por este gobierno, habla de los mediadores, no exige nada. Exige que hagan un cursillo, indeterminado por ahora, sobre derecho, sobre comunicación personal y sobre psicología. Es lo único que pide. Pues bien, si no son un poco pobres, ¿no? Yo pienso que una persona así formada, aunque tenga esa capacidad natural para llegar a encuentros, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de concordia, que es lo que hace falta provocar entre las partes muchas veces, y de eliminar asperezas que no son la clave o lo fundamental en el problema que se plantea, jurídico, propiamente jurídico, llegan al final a tener que redactar el acuerdo. Y el acuerdo, a mí me temo que si no tienen conocimientos jurídicos, le va a ser harto difícil. Porque no puede ignorarse que al final no solo falta el acuerdo de las personas, sino el sometimiento a las leyes de derecho necesario y a la propia redacción. Por lo tanto, ¿usted cree que a lo mejor hasta corre peligro un poquito de que se desprestigie la institución, ¿no? Que se vea como algo poco útil, digo yo, por la nueva intervención de personas a lo mejor sin esa ponderación, ¿no?, que exige el cargo? Evidentemente, para mí fundamental, ya que no se exige una carrera, unos conocimientos jurídicos, no solo teóricos, sino prácticos, fundamentalmente la mediación se va a basar en esa capacidad personal, en esa actitud con que se nace para ser un amigable componedor, que decía antes la ley, para acercar a las personas, para tener cierto ascendiente sobre ellas, esa capacidad de comunicación de que también habla. Pero claro, si no resulta después adecuado el acuerdo que se redacte por el mediador, pues no sé el problema que puede plantear. Podrán plantear muchos, porque ya veremos cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Segundo, también hay que tenerlo en cuenta que no solo es problema de los mediadores, en los árbitros. En los árbitros, por ejemplo, que sean de equidad y que se nombre uno solo, y este solo sea un profano en derecho, a ver cómo va a dictar el laudo ajustándose a derecho. Ser complicado. Si le parece, don Jaime, ahora bien, si es cierto que si el arbitraje es de 3 o de 5, siempre podrá haber otro jurista más, o más de uno, pero siempre quedan en minoría. Es decir, ese aspecto del conocimiento del derecho queda en minoría. Muy bien. Si le parece, don Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos con este interesante tema.